Iniciemos entonces el día de hoy recordando que existen tres generaciones de secuenciación, ¿sí? Esas tres generaciones pues han estado marcadas por hitos tecnológicos que han llevado a diferentes formas de interpretar las secuencias de los ácidos nucleicos. Y también enfatizamos en que esto es algo que se ha desarrollado principalmente en torno al análisis de ácidos nucleicos, debido principalmente a que la tecnología ha facilitado que esto se dé de esta forma y que existan métodos relativamente sencillos y económicos para poder obtener los datos de moléculas de ácidos nucleicos y que son sencillos y económicos en comparación con los datos de los aminoácidos, de las secuencias de aminoácidos, que como pudimos ver, pues son un poco más complicadas de generar. Admitir todo. Entonces, existen tres generaciones. La primera de ellas pues, está marcada sobre todo por la secuenciación Sanger y por las ventajas que otorgó el desarrollo de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa, y eso generó pues, una gran revolución que pudo conducir hacia la secuenciación del genoma humano. Luego de eso, más o menos desde el 2005, entonces aparecimos con esta segunda generación de secuenciación, en la cual ya podíamos obtener de una forma bastante económica y rápida la secuencia de todo el genoma de una especie. Y eso fue pues algo revolucionario en unos métodos en los cuales pues se fracturaba el ADN en piezas de distintos tamaños y eso pues era lo que se sometía a las máquinas de secuenciación, de las cuales en este curso hablamos de la 454 y de la Illumina. Luego teníamos la tercera generación en la cual el objetivo ya era secuenciar, ojalá pudiera ser la molécula completa, pero estábamos hablando de fragmentos de 10.000 pares de bases o así, que eran buenos porque disminuyen la necesidad de cómputo en términos del ensamblaje, o sea, de la reconstrucción de la secuencia completa, pero que introducen una mayor cantidad de errores, como por ejemplo el PacBio o el Oxford Nanopore. Igual, todas las metodologías van a meter errores. Y un error en materia biológica es muy trascendental porque, como les comenté en algún momento, un cambio de una base nitrogenada puede tener consecuencias en términos de la proteína que codifica y del fenotipo consecuente. Enfermedades como por ejemplo el insomnio familiar fatal están provocadas por una mutación de una sola base en un gen puntual que hacen que la gente, por ejemplo, no pueda dormir o tenemos, por ejemplo, la diferencia en la identidad del genoma entre el chimpancé y el humano, que la diferencia entre estas dos especies pues asciende al 2%, entonces vea que un 2% de error tiene consecuencias. Eso se resuelve resecuenciando y resecuenciando y resecuenciando y sacando muchas veces, digamos, la información del mismo genoma para poder sacar lo que se llaman secuencias consenso, pero no es la ocasión de hablar de eso, porque ese tema es un tema que es para las secuenciaciones que son de segunda y tercera generación. El día de hoy vamos a terminar la unidad entonces hablando de un tema que está relacionado con la secuenciación de primera generación y la obtención de información relacionada con eso. Pero a pesar de que es de primera generación, esta temática de secuenciación pues Sanger y de generación de primers para hacer PCRs y eso, uno podría pensar, no, pero es que eso es obsoleto, eso es desactualizado, pero la cuestión está absolutamente lejos de ser cierto. Estas temáticas del diseño de primers y de todo eso está más en boga que nunca. ¿Por qué razón? Vamos a poner un ejemplo de la actualidad, como casi todos los ejemplos que vamos a ver en este curso, el coronavirus. El coronavirus es un agente vírico de reciente evolución bastante problemático que ha complicado mucho a la Tierra como prácticamente no se había visto en la historia. ¿Cómo se diagnostica esto? Se diagnostica a través de dos formas. Hay una forma que es la de la prueba rápida que llaman, que es un test de anticuerpos, que dice si usted estuvo expuesto a eso o no en algún momento de su vida. Usted puede dar positivo, no necesariamente tiene que tener eso. Usted puede dar negativo y puede estar en las etapas tempranas de la infección y todavía y ser incluso virulento y todo y dar negativo a esa prueba. Y está el otro método que es la RT-PCR, que es la famosísima de la cual todo el mundo habla, que es el método verdaderamente diagnóstico que dice si usted es portador de las secuencias de la ARN de ese virus, o sea, si ese virus se está reproduciendo dentro de usted y si usted puede transmitirlo. Listo. Entonces, esto de la RT-PCR no es más que una PCR convencional con la adición de dos cositas puntuales,
que es una transcriptasa reversa que se encarga de convertir ese genoma de ARN del virus hacia ADN, que ya después es tratado como ADN normal en PCR. Y tenemos pues unas ondas que detectan o que se alinean como en la mitad del amplicón y que cuando pasa la polimerasa de ADN liberan una fluorescencia que es detectada por una máquina y entonces eso cuantifica ahí cuando va apareciendo las secuencias pues clonadas. Entonces eso es para mostrar que lo de la PCR no es algo que esté pasado de moda, que el diseño de primers es algo que por lo menos no se le ve un final cerca a la necesidad tecnológica de adelantar este proceso. Y una de las cosas también con las cuales usted debe lidiar es que si usted eventualmente es contratado en algún centro de investigación relacionado con cosas como por ejemplo el mejoramiento vegetal o cosas así, que eso es algo que existe con o sea, siendo poco la inversión en ciencia en Colombia, relativamente hay más inversión en ese sector de la biología vegetal que aborda esta clase de temáticas. Entonces, bueno, hay muchos escenarios prácticos en los cuales usted va a necesitar igual saber de las bases y los fundamentos de la secuenciación de primera generación. Entonces, una de las cosas que revolucionó pues el mercado fue el desarrollo de la PCR, ¿cierto? ¿Qué es la PCR? La PCR es básicamente un proceso en el cual se tiene un genoma. ¿Listo? Acá tenemos entonces este genoma de acá. ¿Sí? Esto, suponga, es todo el ADN de un organismo. Y este genoma entonces tiene una sección que va acá en el sentido 5', 3', y esta que va acá en el sentido 3', 5'. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Carrie Mullis, que fue el que desarrolló esta tecnología? Desarrollaron un sistema para poder reproducir el proceso de la amplificación de forma acelular, independiente de un sistema celular, para poderlo hacer básicamente in vitro, en un tubo de ensayo. ¿En qué consistía el método? Si recordamos un video anterior, o si quiere va y lo ve, el ADN solamente se puede sintetizar en el sentido 5', 3', o sea, la polimerasa solamente puede agregar nucleótidos en esa dirección. Eso significa entonces que si solamente podemos extender en el sentido 5', 3', pues necesitamos entonces insertar estas secuencias que se llaman los cebadores. Que los cebadores, entonces, son secuencias que se ubican acá y que en este, por ejemplo, están en el sentido, perdón, que se ubican, por ejemplo, sobre esta secuencia de acá y utilizan esta que va en el sentido 3', 5' como molde. ¿Listo? Entonces, eso significa que este primer se encuentra en el sentido 5' a 3', este de acá que acaba de dibujar en rojo. Y ese funciona como iniciador, entonces, para utilizar a esta hebra 3', 5' como molde y extender el primer en esta dirección. ¿Listo? Ahí hizo la extensión, la PCR. Y en este de acá, pues entonces tienen que utilizar este de acá, ¿sí? Que va en el sentido 5', vean desde esta dirección, hacia este de acá, va en esta otra dirección. Y entonces la polimerasa va a utilizar esta secuencia de acá como molde para poder hacer la extensión, ¿sí? Eso en la fase 1. Ya en la siguiente fase, pues entonces se van a separar estas hebras, ¿sí? Vamos a dibujarla para que quede más o menos claro. Vamos a tener acá 5', 3', acá 3', 5'. Vamos a tener el complementario que recién se sintetizó, esta es la nueva. Que lleva consigo la secuencia del primer. Vean que el primer también quedó ahí ligado porque este enlace de acá es un enlace fosfodiéster el que se forma entre este 3' y la cadena que se extiende. Entonces esto de acá queda ligado, pongo que queda en rojo para que se visualice que queda ahí la secuencia del primer. ¿Cómo queda el orden de esto? Esto queda en el sentido 3', 5', y esta queda en el sentido 5', 3'. El proceso entonces va a llevar de nuevo a la conformación del alineamiento acá, del alineamiento acá.
Y acá este se va a alinear en esta posición y este se va a alinear, perdón. Y acá este primer, ¿sí? Este que alineaba con este, vean que va en el sentido 3', 5', este que llamaremos primer F de forward, va a alinear acá también en esta posición. Y este que alineaba acá en esta posición, que llamar, este es el F, y este es el reverse, este que llamaremos primer R, va a alinear en esta posición. Entonces vean que a partir ya de este ciclo empezaremos a extender esta de acá y esta de acá y ya quedaremos solamente con fragmentos nuevos de ADN. Y ya, pues por el crecimiento exponencial se va a amplificar, se va a magnificar esta secuencia específica que está acá entre estos primers. Y eso es lo que ocurrirá pues ya en la progresión de los ciclos de la PCR. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cómo hago para diseñar estos primers? ¿Sí? ¿De dónde salen esos primers? ¿Cómo los aparezco? Bueno, vamos a rastrear el proceso siguiendo esta secuencia que tenemos acá arriba. Listo, borraré esto de acá abajo, lo retiraré. Y vamos entonces a hablar de lo que se encuentra acá arriba en esta posición. Lo primero es que señalemos cuál es el sentido de las dos cadenas que están ahí dibujadas. Como podrán ver, esta es una sola cadena, continúa acá abajo, ¿sí? Y es una cadena que es complementaria. Acá tenemos la adenina con la timina, timina con adenina, guanina con citosina, y etcétera. Listo, entonces es una cadena que es complementaria. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta cadena? Siempre la cadena que se presenta arriba es la cadena que se va a presentar en el sentido de la síntesis. Entonces, eso significa que esta hebra que se encuentra acá arriba corre en el sentido 5' hacia el sentido 3'. Y acá en el sentido 5'. Esa cadena que se encuentra ahí arriba la llamaremos cadena líder. ¿Por qué se conoce como cadena líder? Porque la síntesis ocurre, digamos, a favor de lo que nos dicen las polimerasas, o bueno, de la función normal de las polimerasas, que es extender en el sentido 5', 3'. Entonces, esa cadena de ahí arriba es la cadena, se conoce como la cadena líder también. La de abajo, entonces, corre en el sentido 3', 5'. Ay, vea, allá cometí un error. Este dibujo quedaba acá arriba, 5', 3', perdón. Y acá abajo entonces corre en el sentido 3' hacia el 5'. Ahora sí está bien, listo. Entonces la de arriba va en el sentido 5 a 3 y la de abajo va en el sentido 3 a 5. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para diseñar, digamos, estos primers de forma manual? Aprendemos cuál es la base, digamos, molecular de esto, para después aprender a hacerlo en 30 segundos utilizando alguno de las aplicaciones web que tenemos para eso, que son muchas, pero primero hay que conocer pues como la base simple de hacer esto. Lo primero es que observemos o recordemos mejor que el ADN se sintetiza en el sentido 5', 3'. Listo. Eso significa entonces que para extender esta cadena de acá arriba, ¿sí? La cadena, digamos, líder, entonces es necesario utilizar la cadena de abajo como molde, que es la cadena que va en el sentido 3 a 5. Listo. Eso significa que para extenderla de arriba, el sitio que se llama, bueno, en inglés se llama Prime Binding Site. Eso vamos a escribirlo en inglés y después ya pensamos cómo traducirlo. Este de acá, si supusiéramos que vamos a producir un primer que sea de 5 nucleótidos, pues entonces este que acabé de subrayar acá de color rojo sería el primer binding site, que eso se vendría siendo más o menos como el sitio de anillamiento, el sitio de unión del primer.
¿Listo? Entonces, el sitio de unión del primer para extender la cadena de arriba se encuentra en la cadena 3', 5', porque esta cadena es la que va a ser utilizada como molde para extender la cadena de arriba. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que anillar acá? En este primer binding site, se tiene que alinear entonces la secuencia que va acá en el sentido 5', 3'. O sea, el primer forward, que es el que estamos armando, el primer que extiende la cadena líder, pues es bastante fácil de determinar. Simplemente vamos a tener que esto que voy a subrayar acá de color verde, ya directamente es la secuencia del primer forward. ¿Listo? Esto significa entonces que el primer forward ya automáticamente lo tenemos. En este ejemplo sería ATG-AT. ¿Sí? Ese sería nuestro primer forward. Vámonos para el reverse. El reverse, ¿cuál es la misión que tiene el primer reverse? El primer reverse tiene la misión de extender la cadena que es tardía, ¿sí? O sea, la que se encuentra abajo, la que va corriendo en el sentido 5' hacia el 3'. Entonces, si queremos extender esta cadena de acá, de abajo, entonces, el primer binding site de la cadena tardía, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la cadena 5', 3', o sea, arriba. Acá vean que el primer binding site estaba abajo. Acá ahora vamos a ver que el primer binding site se encuentra arriba. ¿Listo? Y le vamos a poner acá R primer binding site. ¿Listo? Ahí en esa cadena tardía, entonces es donde se me va a unir mi primer, que el primer, entonces en este caso, va a ser este de acá, que se encuentra en esta posición. Va a ser el complementario de esta cadena que se encontraba acá arriba de este primer binding site. Pero, anotación importante, los primers siempre, siempre, siempre se tienen, como cualquier molécula de nucleótidos en general, se escriben en el sentido 5'. Eso significa que para que este primer en realidad sea válido, entonces la verdadera forma de escritura de este primer reverse sería en el sentido 5', ACG, TT. Escribámoslo bien. ACG, TT, 3'. Listo. Y en el caso del primer forward, entonces forward, acá tendríamos que el primer correcto para este sería 5' y era muy fácil, ATG, AT. Listo. Esos serían nuestros primers. Esa es como la lógica básica detrás de esto. Ahora bien, cualquier cosa puede ser un primer, o sea, eso, por ejemplo, de ahí automáticamente ya podemos decir que lo vamos a utilizar como un primer, estas secuencias de acá. Los primers, para que nosotros los consideremos válidos y para que se diseñen también los programas para poder diseñarlos de forma automática, deben cumplir ciertas reglas de diseño de primer. ¿Listo? Entonces vamos a apuntar esas reglas para que tengamos muy presente qué es lo que hacen las máquinas cuando les pedimos que desarrollen nuestros primers. Vamos a borrar entonces este ejemplo de acá en su parte superior. Podemos borrarlo todo, sí. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema que requiera todavía la existencia de las secuencias o puedo borrarlo? No, listo, entonces borro todo. Bueno, muy bien. Entonces, no cualquier cosa puede ser un primer, ¿sí? Los primers pues tienen ciertas reglas
que cuando las seguimos con precisión, pues entonces nos van a contribuir a que nuestra reacción de PCR pues salga sin traumatismos de más. Vamos a copiarlas. Reglas del diseño de primers. Entonces, una primera cosa que nosotros debemos considerar al momento de diseñar los primers es su longitud. La longitud debe ser de entre 18 a 24 nucleótidos. Entonces, si son menos, si la secuencia es menor que 18 nucleótidos, si la secuencia es menor que 18 nucleótidos, pues entonces lo que nos va a pasar es una pérdida de especificidad. ¿A qué se debe eso? A que si la secuencia es corta, como por ejemplo en el ejemplo que veníamos utilizando, pues como para entender la dinámica física espacial de la producción de primers, si fuera de 5 nucleótidos, pues la probabilidad de que se encuentre por procesos aleatorios un fragmento de 5 nucleótidos que coincida con ese par de bases, pues incrementa bastante. Entonces, eso significa que la especificidad de la reacción disminuye. Hay momentos en los cuales usted quiere que la reacción sea más específica. Hay otros momentos en los cuales usted quiere que la reacción sea menos específica. ¿De qué depende eso? De su objetivo. Vamos a poner dos ejemplos que sean contrastantes. Supongamos que usted quiere mirar la variabilidad de una proteína dentro de una familia. Listo. En el caso en el cual usted quiere mirar la variabilidad de una proteína dentro de una familia, entonces usted quiere ser menos específico porque quiere que sus primers amplifiquen exitosamente a todos los miembros de esa familia. Pero cuando usted lo que quiere es diagnosticar, por ejemplo, específicamente una cosa como por ejemplo un patógeno, entonces usted quiere que su prueba sea específica y que si lo que usted quiere, por ejemplo, es diagnosticar la tuberculosis, entonces sus primers sean específicos para una región de la tuberculosis. Entonces, que sea más o menos específico va a variar dependiendo del objetivo pues, que usted tenga en mente. Ahora, ¿qué pasa si la secuencia es mayor que 24 nucleótidos? Si la secuencia es mayor que 24 nucleótidos, pues entonces vamos a reducir la eficiencia. ¿Y por qué se reduce la eficiencia? Porque al ser un primer que es de mayor longitud, alinear la identidad específica de tantas bases, pues hace que la probabilidad de que el evento ocurra disminuya. Y entonces eso significa que su producto de amplificación va a disminuir en concentración. Entonces, por esa razón, pues el tamaño que ya se ha como optimizado para generar las secuencias de los nucleótidos es de, 18, de los primers es de 18 a 24 nucleótidos. Una segunda regla está relacionada con el contenido de guanina-citosina. El contenido de guanina-citosina, o no lo pongamos con esto porque parece un cociente, contenido de guanina-citosina. Acuérdense que esto es de una sola, es una cadena monocatenaria, entonces eso significa que no cumple las leyes de complementariedad de Chargaff. El contenido de guanina y citosina es relevante porque, o bueno, el óptimo que queremos es de 50 a 60% de guanina y citosina. Y no queremos que sea más porque recordemos que la guanina y la citosina forman el emparejamiento complementario utilizando 3 puentes de hidrógeno. Entonces, el que se usen esos 3 puentes de hidrógeno es algo que aumenta esta variable que se llama el melting point, que el melting point es básicamente la temperatura a la cual la mitad del primer se ha alineado. ¿Listo? Entonces,
si nosotros tenemos un punto de alineamiento alto, eso significa que cuando por ejemplo, si la TAC polimerasa tiene un óptimo de funcionamiento a 72 grados centígrados. Si a 72 grados centígrados también está ocurriendo, por ejemplo, el alineamiento de los primers, pues entonces nuestra PCR se va a ver severamente afectada. Entonces, por esa razón, se recomienda que el contenido de guanina y citosina sea bajo, o sea, más o menos de la mitad, para que porque si es mayor, pues entonces el apareamiento va a ocurrir a temperaturas muy bajas, y si es menor, pues va a ocurrir a temperaturas altas y nos va a complicar la PCR. A propósito de esa temperatura, de esa melting point que se llama TM, ¿sí? Esa variable de melting point, la recomendación es que entre los dos primers no difiera en 5 grados. Entonces, no, no debe diferir más de 5 grados centígrados. Listo. Si difiere más de 5 grados centígrados, pues entonces eso significa que cuando, digamos, vayamos en 60 grados, se va a estar alineando, digamos, el reverse, y tendríamos que bajar hasta 50, 45 grados para que se alinee el forward. Entonces, esa disparidad en el alineamiento, pues también va a ser algo que va a complicar el desarrollo de la reacción. Queremos que sean valores de temperatura parejos. El ideal de esto, en particular del TM, es que se encuentre entre 59 y 65 grados centígrados. Sí, hay gente que lo puede trabajar hasta 55 grados centígrados incluso. Eso es algo que ya la experimentación en el laboratorio le mostrará a usted cuál idea prefiere o no. Ahorita vamos a ver cómo diseñar lo que cumpla pues con estas características, y ya después acuérdese que la validación de esto solamente ocurre en el laboratorio. Vamos a ver acá unos procesos también para diseñar primers y hacer lo que se conocen como PCRs in silico, pero igual por mucho que usted haga esto en el computador, acuérdese que la única validación real del proceso es en el laboratorio. Una regla final de esto es, ¿cómo se dirá en español? Evitar la complementariedad de los primers. Entonces, supongamos un siguiente ejemplo que sea pues como un exabrupto, ¿sí? Supongamos el caso en el cual tengamos un primer que es AAA, pongamos una C y pongamos D, 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 D y T. Supongamos ese ejemplo de un primer. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué tiene de malo ese primer? Que se autocomplementa. ¿Listo? Entonces, al ser autocomplementario, cuando nosotros lo pongamos en la solución, la mayor probabilidad o el mayor evento que podría ocurrir es que el primer forme un bucle consigo mismo, y entonces nos va a quedar una cosa que se va a ver como A, C, T, 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 T y T. Dos puentes de hidrógeno entre cada uno de estos. Esta base, digamos, mirando hacia afuera, y entonces ahí usted tiene un primer que no sirve para nada. Listo, esto no se va a anillar con nada, y entonces esto no va a contribuir a su reacción. Otro ejemplo que podríamos proponer es un ejemplo, esto es el caso en el cual se forman autocomplementos, que eso provoca la formación de bucles que neutralizan la actividad del primer. La otra posibilidad es que usted tenga un primer forward y que ese primer forward se vea, digamos, como D, G, D, G, D, G, y tiene un reverse
que se ve como A, C, A, C, A, C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo ponga esos primers en la solución? Pues el forward y el reverse se me van a alinear y me van a formar entonces otro tipo de neutralización de primers que se llama dimerización de primers. ¿Listo? Entonces, estas son las reglas de los primers. Los programas de bioinformática están diseñados para cumplir o para atender a esas formulaciones de esas reglas. Lo que nosotros vamos a hacer entonces en la siguiente sección de la clase es hacer un ejemplo ya práctico utilizando el computador para poder adelantar el diseño de unos primers y vamos a tratar de comprobar su uso utilizando otra aplicación que se llama PCR in silico para que nos demos cuenta que lo que dice el computador no muchas veces nos va a cuadrar del todo bien y hay que aplicar el criterio humano y el criterio pues basado en el conocimiento de la biología molecular para poder seleccionar un tipo de primer o otro, listo. Usted a un computador acuérdese que no le puede creer siempre todo. Entonces, habiendo dicho eso, nos vamos a nuestro receso, ¿sí? Ese receso será entonces hasta las 11:05. A las 11:05, pues entonces estaré enviándoles el próximo link para iniciar nuestra próxima sesión. Entonces, sentadillas o lo que sea. Que estén bien. Ahora nos vemos.